Hola, voy a hacer una tarta de queso azul. Es una tarta, bueno, yo de todas las que vi, de todas las recetas que estuve mirando, porque nunca había hecho una tarta de queso, la que más me gusta es esta. Va sobre todo con una base de queso crema y le voy a poner queso cabrales en este caso. Vosotros podéis utilizar la que queráis. Al que no le gusta el queso azul, pues simplemente la hace de queso crema. Podéis también incluirle quesos diferentes que os gusten, queso brie, mascarpone, manchego tierno, el queso que os guste. Yo la voy a hacer con queso de cabrales, ¿vale? Es queso de cabrales muy suave, muy blanco, no tiene apenas azul y está bastante suave. Entonces, bueno, a ver cómo sale. La masa es una masa, la masa de la base, del molde, que es una mezcla entre masa quebrada y masa de galletas, porque lleva galletas y lleva harina, y lleva huevo, entonces, y mantequilla, ¿vale? Es muy fácil de hacer. Simplemente vamos a integrar todos los ingredientes a mano en un bol, sin ningún problema. La galleta molida, yo utilizo una galleta, no la clásica María, una galleta tipo chiquilín o tipo digestive, una galleta que sea consistente, que tenga sabor, que esté dorada, ¿vale? Que la clásica María igual le queda un poquito insípida. Entonces a mí me gusta una galleta, pues eso, más tipo chiquilín. El azúcar, la harina, la mantequilla. Vamos a coger la espátula. No hace falta que esté pomada, ¿vale? Si está incluso recién sacada del frigorífico, simplemente la troceamos y ya está, no hace falta, ¿vale? El huevo. Y una pizca de sal, ¿vale? Esos son los ingredientes de la masa. Bueno, y ahora simplemente trabajarla con las manos, mezclando todo, hasta que quede bien integrado. Es muy fácil de trabajar, ya lo vais viendo. Pueden incluso hacerlo los niños, porque es como si estuviésemos trabajando con una plastilina. Y de hecho, así tiene que quedar, como si fuese una plastilina. Bueno, la vamos amasando bien. Mirad, ¿veis? Ya se va integrando todo. No es demasiado pegañosa, lo vais a comprobar según la vais trabajando, que se separa bien de los dedos. Mirad, ya está. Si la mantequilla está fría, casi mejor, yo diría, que esté demasiado blanda. Mirad. ¿Veis? No se pega, no se queda pegada, ¿vale? Es como si estuviésemos trabajando una plastilina. Bien. No hace falta tampoco que la metamos en el frigorífico ni que repose mucho tiempo, ¿vale? Simplemente ahora la dejo aquí mientras voy a preparar el molde. Siempre un poquito las manos. Vale. Mirad, el molde es un molde desmontable. La receta está hecha para un molde de 24 centímetros, ¿vale? Es un molde de los que se desmonta. Y ahora lo que tengo preparado aquí son papel de horno que he cortado más o menos para que me entre el diámetro del molde que voy a utilizar. Y lo que voy a hacer va a ser coger parte de la masa, no todo, parte como una bola, como más o menos como una pelota de tenis. No queremos que nos quede muy gruesa, pero bueno, si os gusta un poquito más
más gruesa, pues sin problemas. La pongo encima de uno de los papeles y encima pongo el otro papel. Y ahora lo que hago es, con la base del molde, aplastar, ¿vale? Ya veis que se trabaja muy fácil, es muy manejable, hasta que alcance más o menos el diámetro del molde, ¿vale? De esta forma yo creo que así nos va a quedar uniforme en cuanto al grosor por todos los sitios igual. Le quitamos una de las bases y colocamos la otra encima del molde, o sea, de la parte del molde que está con la que aplastamos, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es colocar el molde en la otra parte. Vamos a ver si soy quien hacerlo bien. No se me... Que coja el papel, ¿vale? Que coja un poquito del papel. Ahí. Yo creo que ya está. Así no me escapa. Bueno. Está, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de colocar la galleta alrededor del molde. Bueno, ya está colocado el molde, como os digo, y ahora lo que voy a hacer es, en la pared del molde, ponerle un poquito de mantequilla. Así todo alrededor de la pared del molde, porque lo que quiero hacer es cubrirle un poco la pared con más masa, ¿vale? Mirad. Y voy poniendo poco a poco. Ya veis que se trabaja muy bien, parece que estamos utilizando, como os decía, plastilina. Lo que voy a hacer es cubrir, no toda la pared del molde hasta arriba, más o menos como unos 3 centímetros más o menos, ¿vale? Juntándola en la base con el fondo, ¿vale? Para que quede bien integrado. Lo que queremos es hacer como una especie de molde completo de galleta. ¿Vale? Vamos a cubrir todo así, que no esté demasiado grueso. Poco a poco lo vamos trabajando. Se trabaja muy bien, ya lo veis. Integrándolo con el fondo. Para que al echar el relleno, que va a ser bastante líquido, no se nos escurra entre la base y la pared del molde, ¿vale? Y luego cuando la desmontemos, pues vais a ver qué bien queda, como si fuese un bizcocho entero. Con cuidado, todo bien. Hay que tener cuidado si tenéis las uñas largas, que no se os traspase la base del molde, ¿vale? Mirad. Hay sitios donde está un poquito más bajo. Vamos a tenerlo más o menos todo igual. Mirad, esta es la función, ¿vale? Que quede ahí la mitad de la base del molde cubierto, porque esto luego a la hora de desmoldarlo nos va a hacer como de protección de la tarta, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya está, lo que voy a hacer es poner la parte del molde que utilizamos para aplastarlo, colocarlo, bueno, voy a cortarlo un poquitín. Voy a cortarlo un poquitín para que quede justo redondo y no se nos arrugue. Así. Un poquito
menos. Como teníamos marcado la base del molde, así, lo pongo, lo pego bien. Y ahora, con tiras, vamos cubriendo todo el lateral. No pasa nada, si veis que se os queda algún trocito sin tal, pues nada, recortáis un poquito más de papel. ¿Vale? Esto es más que nada para proteger, porque le vamos a poner peso, le vamos a poner unos garbanzos o unas habas, lo que tengáis a mano, con peso, para ponerle peso, para que no se nos infle mientras lo tenemos en el horno, ¿vale? Porque hay que hornearla unos minutos. Mirad, ya está. Está todo cubierto, todo tapado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es ponerle peso. Que esté bien lleno, que tenga bastante peso. ¿Veis? Que esté bien lleno para que nos haga ahí y tal. Y ahora lo que vamos a hacer es meterla al horno a 200 grados, que ya lo tengo precalentado, unos 15 minutos más o menos, ¿vale? Si no tenéis la base muy gruesa, con 15 minutos es suficiente. Si la habéis dejado un poquitín más gruesa, igual necesita un poquitín más, ¿vale? Pero hay que tener cuidado de que no se nos quemen los bordes, que son más finos. El molde recién sacado del horno, vamos a retirarle con cuidado las habichuelas estas que tenía ahí en el fondo, que no quede ninguna. Bien. Y ahora, con mucho cuidado de no nos quemar, vamos a quitar los papeles que habíamos puesto para protegerlo, ¿vale? Con cuidado. Bueno, ahí está. Mirad, no está todavía del todo cocida, porque obviamente va a terminar de cocinarse con el resto de los ingredientes, con el relleno. Bien, pues ahora, mientras la dejamos enfriar un poquito, lo que voy a hacer es ir preparando el relleno, ¿vale? Los ingredientes, la receta que yo tenía era para una tarta de 24 centímetros de diámetro el molde, y yo la voy a hacer un poquito más pequeña. Entonces, con la masa que me quedó, lo que hice, aprovechando mientras horneaban el molde, hice galletas, ¿vale? En mismo tiempo, 15-20 minutos que estuvo el molde en el horno, aproveché y cocí las galletas. No hace falta, no vamos a poder utilizar ningún molde porque es tan blanda que se nos queda pegado. Entonces, simplemente con hacer una bolita, aplastarla y ponerla encima de la bandeja del horno o del molde de silicona que tenemos, pues simplemente eso. En el tiempo que coció la base de la tarta, pues hicimos las galletas. Bien, vamos con la base, con el relleno de la tarta. Como os digo, reduje un poquitín el tamaño, entonces lo que hice fue acoplar las medidas a esta base, ¿vale? Simplemente ir proporcionalmente quitándole parte de los ingredientes. Bueno, vamos a batir lo primero los huevos con el azúcar. Cuidado. 2. 3. Y 4 huevos. ¿Vale? Añadimos el azúcar y lo batimos todo. Podéis hacerlo con un robot o con un vaso mezclador. Yo lo voy a hacer con la batidora porque, bueno, no todo el mundo tiene un robot de cocina en casa. Y entonces, para que veáis que se puede hacer perfectamente con la batidora. Batimos unos minutos hasta que veamos que está todo integrado y que blanqueó un poquito.
Bien. Veis que ya blanqueó un poco, y que ya está todo mezclado. Y ahora vamos añadiendo todos los ingredientes. Vamos a empezar por el queso crema. El queso crema podéis utilizar el que os guste. En este caso yo utilizo el Filadelfia, pero podéis utilizar el Samillano o cualquier otro que os apetezca, ¿vale? Lo mismo que el queso azul. Yo voy a añadir queso de Cabrales, porque lo tengo tierno, lo tengo muy... Es muy suave, no es un Cabrales muy hecho, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier queso azul que os guste o no echarle queso azul, simplemente el queso crema o otro queso que os guste. Bien, vamos a ver si... Vale. El queso brie, que le voy a poner un poquito de queso brie, lo troceamos para que sea más fácil incorporarlo, ¿vale? Yo la proporción que pongo de quesos, luego os lo pondré en la receta, es un poco opcional, ¿vale? Podéis hacerlo solo con queso crema, pero bueno, luego si le queréis dar toques diferentes, pues ahí ya cada uno a su elección. Y la nata, ¿vale? Y como es una tarta que no es demasiado dulce, una pizquita de sal, ¿vale? Y ahora volvemos a batir y a mezclar todo. Dejarme que lo bata un poquito y que lo mezcle todo. Bueno, ya tenemos el molde frío y ya tenemos esto batido. ¿Veis? Tiene que quedar muy cremoso, es casi líquido, o sea, es muy líquido, pero tiene que quedar muy cremosa, ¿vale? Que no queden grumos y que no queden tal, para que luego nos quede, el resultado sea fina. Bueno, ya tenemos el molde. Yo voy a hacer una cosa, voy a añadir un ingrediente que le va a dar un toque distinto a una tarta de queso. Le voy a poner fresas deshidratadas, ¿vale? Mirad, las tengo aquí. Las tuve que poner en el horno 1 hora a 115 grados de temperatura para quitarles el agua, para que escurran ese agua, para que luego no nos dejen la tarta húmeda por dentro ni acuosa, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente es eso, ponerlo, como os digo, sobre un fondo de papel de horno para que absorba esa agüilla que va soltando. 1 hora a temperatura de un 115 grados el horno, arriba y abajo, con calor, como queráis, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es colocarlas encima de la galleta, en la base del molde, encima de la galleta. Esto le va a dar un toque diferente. Y luego la presentación, pues lógicamente, cuando cortemos la tarta también va a ser diferente. La repartimos, ¿vale? Que nos queden por todo el molde. Ahí. Así. Y así, ¿veis? Bueno, y ahora vamos a echar con cuidado de no mover las fresas, con mucho cuidado le vamos a echar el relleno, ¿vale? Tiene que rebasar la galleta, ¿vale? Bueno, mirad, me va a quedar un poquitín, no pasa nada. Y esto ahora con mucho cuidado lo vamos a poner en el horno. En el horno tiene que estar precalentado a 200 grados, sin aire, durante 20 minutos, ¿vale? Y después, sin abrir el horno, le ponemos la opción del aire y otros 15 o 20 minutos, dependiendo
de cómo veamos si está demasiado dorada, la dejamos en 15 y si vemos que le falta un poquito, dejamos esos 20 minutos. En principio son 20 minutos sin aire y 15 minutos con aire, ¿vale? A 200 grados. Acabo de sacarla del horno. ¿Veis cómo está, verdad? Tiene que estar hinchada porque luego al enfriar va a ir bajando un poquitín, pero tiene que estar hinchadina. Y que se mueva como si fuese un flan. Mirad. ¿Veis? ¿Veis cómo tiembla? Bueno, pues esa es la teoría, tiene que estar así. Vamos a dejarla enfriar. Tiene que enfriar un poquitín antes de desmoldar, ¿vale? Por si acaso, para que no nos rompa. Entonces vamos a dejarla enfriar como 15 o 20 minutos y luego la desmoldamos. Bueno, creo que ya está lo suficientemente fría para poder desmoldarla. Ya no quema el molde. Vale, bueno, vamos a ver si realmente quedó como debería de quedar, ¿vale? Mirad. ¿Veis cómo está doradita? Todo alrededor, igual, incluso un poquito demasiado dorada. Bien, voy a intentar pasarla a un plato. A ver si soy quien Ahí está. Mirad. ¿Veis que tiene galleta por todo el borde, todo alrededor? De esta manera va a quedar más consistente a la hora de cortarla y de presentarla. Voy a coger otro plato. Mirad, voy a hacer un corte, vamos a ver cómo está por dentro, ¿vale? La galleta está crujiente, crujiente. Y por dentro está un poquito blanda. En el centro, justo en el corazón, mirad las fresas. ¿Veis? Yo ahora, vosotros podéis ponerlo lo que queráis. Yo hice un coulis de frutos rojos, ¿vale? Podéis hacerle o simplemente dejarla así entera. ¿Veis el corte de la fresa? ¿Cómo está? Todavía está un poquito caliente, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, hacerla y espero que os guste.